Quiero agradecer al Señor y no quise dar mi agradecimiento durante el tiempo que se nos dio, porque este es un momento especial. Y yo lo digo porque creo que mis hermanos que han pasado por el púlpito han sabido reconocer lo que Dios nos ha bendecido. Reconocemos que este es un momento especial, que este es un momento de acción de gracias, y reconocemos que Dios nos gratifica de una manera grande. Malaquías dice: probadme si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y esto es algo que para mí me llena de gozo, el poder meditar en su palabra, y espero que pueda cumplir con las expectativas que mi Dios tiene a través de este mensaje. Así que tenemos muchas actividades el día de hoy. Espero ser lo más corto posible. Ustedes me conocen, una vez que estoy aquí pierdo el control y sigo hablando, pero trataré de limitar, de resumir este mensaje y así poder llevar a cabo entonces la actividad de la Santa Cena. Le invito entonces a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, un solo versículo en el cual se basa la meditación de esta mañana. Y ese versículo es el versículo 30. Y le invito a que, en reverencia a la palabra de Dios, cuando lo encuentre, se ponga usted de pie. Usted me seguirá en silencio con su vista mientras yo doy lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras. Indíqueme con un amén cuando lo encuentre. Amén. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una vez más. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que el Señor añada la bendición de su palabra. Tome su asiento. Vamos a pedir la dirección del Señor por medio de la oración. Eterno Padre, soberano Dios, ahora que su palabra ha sido abierta, Padre, pido usted añada la bendición a la misma. Pido, Señor, que en estos momentos, aparte de nuestra mente cualquier ataque del enemigo, nos permita, Señor, solamente ver la magnificencia de su palabra, la magnificencia de su gloria a través de este mensaje. Señor, sabemos que este mensaje regresará a usted cumpliendo el propósito con el cual ha sido enviado. Sin embargo, Padre, pedimos que nuestra mente, espíritu y alma y cuerpo en estos momentos nos concentremos a recibir palabra suya. Me pongo en sus manos como un instrumento, Padre, para poder presentar su palabra. Hable por medio de mi boca. Y mi Dios, donde quiera que se esté predicando su palabra en todo el mundo, sea también usted con ella. En el precioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo, pedimos estas cosas. Así sea. Amén. Amado hermano, este pasaje usted ya lo ha identificado. Pero déjeme decirlo de la siguiente manera. Los evangelios nos presentan una serie de cuadros acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos son muy hermosos y nos hablan de una luz que había de llegar a Belén y desde allí brillar hacia todo el mundo entero. Años más adelante vemos a nuestro Señor Jesucristo y el poder de Dios obrando en Él, cuando los ciegos pueden ver, cuando los cojos pueden andar, cuando las enfermedades son sanadas y muchos milagros más. De repente sucede algo inesperado. Estos cuadros de hermosos colores cambian y ahora se tiñen de colores oscuros. Ahora podemos contemplar a un hombre colgado en la cruz y desde allí, amado hermano, gritar: consumado es. Estas palabras, mi amado hermano, fueron dichas con tanta intensidad, queriendo llamar la atención de los ahí presentes. Y mientras todos los que se encontraban en el monte de la Calavera o el monte Gólgota se preguntaban a sí mismos: ¿qué quiere decir esto?
Mientras ellos se hacían las preguntas en su interior, ¿qué nos está tratando de decir? Dice las Sagradas Escrituras en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es se trata de dos palabras que tienen un significado diferente, pero interesante, que le invito las consideremos brevemente en esta mañana. Para los discípulos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras fueron palabras de derrotas. Cuando menos un discípulo estuvo presente allí en el monte de la crucifixión. Nos dice el versículo 26 que Juan estuvo presente. Nos está diciendo entonces que Juan sería el responsable de llevar un reporte completo al resto de los seguidores de Jesús y al resto de sus discípulos quienes se habían escondido. Juan sería el encargado de dar el lujo de detalle todos los incidentes y acontecimientos que ocurrieron en ese lugar. Si usted puede imaginarse el ánimo, la motivación del resto de los discípulos era completamente oscura, estaba por los suelos. Y si usted se puede imaginar también a los discípulos escuchando con atención, en absoluto silencio, el relato de lo que Juan estaba diciendo, aconteció esto y esto y esto, mientras estaban allí se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Imagínese a Juan terminando su relato, dando la descripción de los hechos cuando dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y después de esto, inclinando la cabeza, expiró, entregó el Espíritu. Yo me puedo imaginar, amado hermano, y esta es la versión David Morales, me puedo imaginar a todo el resto de los discípulos de Jesús, a todas las Marías y a todas las mujeres y seguidores de Jesús escondidos, quizás con una sola flama a la luz de la vela, en absoluto silencio, mirando hacia el suelo, tratando de entender cómo es posible que esto haya sucedido, tratando de entender cómo. Este es el hombre que hizo milagros, este es el hombre a quien seguimos, este es el hombre a quien se decía el rey de Nazaret. Mentira, él nunca se dijo el rey de Nazaret. Fue Pilatos quien le dijo que él iba a ser el rey de los judíos, que fue profeta, que nació en Nazaret, lo es. Pero imagínese el escuchar cada una de las palabras que salían de la boca de Juan. Fue terrible. Y estoy seguro que si Juan se desanimó al ver a su divino maestro en la cruz, muerto en manos de sus enemigos, ocurrió un gran desánimo en la vida de Juan. Como estoy seguro, el mismo desánimo fue transmitido al resto de los discípulos. De ahí, mi amado hermano, que creo yo, firmemente y conociendo el carácter de Pedro, que fue él quien se levantó para romper el silencio en ese momento. Estoy seguro que fue Pedro el que con voz alta ha de haber dicho, y esto es todo. Esto es todo lo que hemos conseguido. No tenemos absolutamente nada. Estamos escondidos porque nos están persiguiendo. Para esto dejamos nuestros hogares, nuestros trabajos, para obtener absolutamente nada. Estoy seguro, mi amado hermano, que él ha de haber dicho, hubiésemos estado mejor si nos hubiésemos quedado pescando. Con toda seguridad, Juan transmitió el desánimo al resto de los discípulos. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24, a partir del versículo 13 al 21, nos dice que dos de sus discípulos iban en el camino que va a Emaús. Y dice las Sagradas Escrituras, y aconteció aquel mismo día que mientras estos discípulos iban platicando acerca de las cosas que habían sucedido, el Señor Jesús se emparejó y caminó con ellos y les pregunta, ¿por qué estáis afligidos? ¿Por qué estás preocupados? Ellos le dijeron, bueno, es que mira,
¿acaso eres tú? Dice en las Sagradas Escrituras que un discípulo de nombre Cleofas le dijo, ¿qué acaso eres tú el único extranjero en Jerusalén que no se ha dado cuenta de los acontecimientos que han sucedido en los últimos días? Nuestro divino maestro les pregunta, ¿qué ha sucedido? Y él le dice, bueno, lo de Jesús de Nazaret, que era un gran profeta, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Él era un poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero el versículo 21 dice lo siguiente, pero nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que habría de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Hermano, en este versículo usted puede notar la voz de amargura, de desánimo y una falta de esperanza y de confianza en la palabra del Señor. En este versículo usted puede notar la amargura en las voces de ellos. Era como si dijesen, nosotros teníamos puestos nuestros ideales, nuestras metas, todo nuestro destino en el Señor. ¿Y ahora qué tenemos? Absolutamente nada. Habíamos puesto nuestras esperanzas, nuestro destino en la mano del Señor. Pero ya han pasado 3 días y no ha sucedido absolutamente nada. Si algo iba a suceder, ya es demasiado tarde. Porque ya pasaron 3 días. Consumado es para los discípulos del Señor fueron palabras de derrota. Es como si hubiesen apostado todo en el nombre de Jesús y hubiesen perdido todo. Para los enemigos de Dios fueron palabras de triunfo. Para los enemigos de Dios fueron palabra de triunfo. Hace un momento nuestra hermana decía que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las mansiones celestes. Y es muy cierto. En la Biblia aprendemos que toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en este mundo, fue una lucha, fue una batalla contra Satanás. Y esa lucha, mi amado hermano, no era nada más saber quién ganaba o quién era el más fuerte. Fue una lucha a muerte. Mire, Satanás entró en Herodes para matar a todos los niños recién nacidos, hasta 2 años, con la intención de eliminar al recién nacido Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús significa porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Satanás, él mismo, tomó al Señor Jesucristo y le llevó hasta lo más alto, dice, a la cima del templo. Y ahí, mi amado hermano, usted ha escuchado que Satanás conoce las Sagradas Escrituras, sí. Y le puedo decir que muchas veces Satanás está dentro de la misma iglesia escuchando para aprender también las Sagradas Escrituras. Dice las Sagradas Escrituras que le llevó hasta la cima del templo en Jerusalén. Y le dijo, dale, arrójate, con la intención de que el maestro también perdiera la vida. Pues escrito está la palabra del salmista David. A sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Y el Señor Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente vemos cómo Satanás entró en Judas para traicionar al divino maestro, para venderle en contra de sus enemigos, además de las constantes burlas y amenazas de la gente, muchas de las cuales recibieron sanidad o recibieron algún milagro de parte de nuestro Señor. Déjame decirle, mi amado hermano, que el evento en la cruz, Satanás saboreó, entre comillas, el triunfo. Creyó haber vencido y derrotado el plan de Dios para la salvación del hombre. Creyó Satanás que sus planes habían prevalecido sobre los planes de Jesucristo. Creyó Satanás que él había sido el vencedor en este evento. Mire, de esta manera. Fueron los judíos los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario.
Fueron los soldados romanos quienes pusieron los clavos en las manos y en las piernas del Señor Jesús. Pero el autor intelectual, el cerebro de esta maquinación y quien se llevó todo el crédito por la muerte de Jesucristo en la cruz fue Satanás. Él saboreó este triunfo, mi amado hermano. Él creyó que había derrotado al Señor. Él creyó que no había nada más que hacer y que Dios solamente había sido un cuento que había terminado. Pero cuando el Señor Jesús dijo que todo estaba consumado, quiso decir que no tenía que haber otro sufrimiento. Cuando el Señor Jesucristo dijo todo está consumado, consumado es, quiso decir no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Desafortunadamente para Satanás este gozo solamente le duraría unos cuantos minutos, unas cuantas horas, porque su pesadilla, porque su derrota, porque su supuesto triunfo ha sido también una pesadilla que la está viviendo hasta nuestros días, porque nuestro Señor vive y reina para siempre, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Amén. Amado hermano, consumado es. Para el Señor es un reporte de nuestro Señor Jesucristo ante nuestro Padre Celestial diciendo, consumado es, diciendo, misión cumplida, diciendo, he acabado la obra que tú me enviaste a hacer. Versículos 24 de allí del Evangelio de San Juan, versículos 24, versículos 28 y versículos 36 terminan con una hermosa frase que dice, para que la Escritura se cumpliese. Vuelvo a repetir conmigo, mi amado hermano. Para que la Escritura se cumpliese. ¿Ve usted qué hermoso es el Señor? Todo el plan es perfecto en las manos de Dios. Y todo lo que Dios tiene planeado se va a cumplir. No importa el tiempo. Esto es algo maravilloso cuando estamos nosotros en las manos de un Dios vivo. Que Dios nos sorprende. ¿No esperabas este milagro? Mi hermano, en este momento, en este mismo momento, usted y yo estábamos viviendo un milagro de Dios. ¿Sabe por qué? La Tierra gira a 67,000 millas por hora. Estamos viajando alrededor del mundo y no lo sentimos, y eso es un milagro de Dios. Dice las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús, después de haber terminado el Sermón del Monte o lo conocido como las Bienaventuranzas, y cuando él hablaba de la ley, dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 17. Yo doy la cita, usted la busca en casa por cuestiones de tiempo. Dice, no he venido a violar o a abrogar la ley, ni los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así que todas las profecías sobre la ley se estaban cumpliendo. Así que todas las profecías escritas en las Sagradas Escrituras sobre la vida, ministerio y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo se estaban cumpliendo allí en la cruz. Desde Adán hasta nuestros días, desde Adán hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo, ningún hombre había podido cumplir con las leyes establecidas por Dios. Y digo esto porque hasta el día de hoy todos nosotros violamos los 10 mandamientos. Y digo esto porque hasta el día de hoy todavía existe gente que, aunque queriendo hacer las cosas rectas delante de Dios, Satanás se interpone y te dice, I can help you, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Déjame decirte, mi amado hermano, que solamente Jesucristo vivió una vida digna y recta delante de Dios. Solamente Él pudo realizar esto. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí en la cruz, mi amado hermano, la paga del pecado se estaba llevando a cabo. La etiqueta del pecado es la muerte. Y Cristo con su muerte nos dio a nosotros vida y vida eterna. Y usted lo va a poder entender. Esta es una de las incongruencias de la Biblia.
Para poder vivir es necesario morir. Pero ¿cómo puede ser esto? Hermano, no estoy hablando de una vida material. Estoy hablando de una mansión gloriosa que Dios ha preparado para usted y para mí y para todos los que creemos en su santo nombre. Amén. Esta es una de las cosas en las cuales nosotros debemos de entender que cuando Dios trabaja, Dios obra, hermano, nos quedamos sorprendidos de cuán grandes y maravillosas cosas el Señor hace. La muerte de nuestro Señor Jesucristo pagó el precio total del pecado. Era imposible que usted y yo lo hiciéramos de otra manera. Nuestro Señor lo hizo todo esto en un solo sacrificio, una vez y para siempre. Quiero decirle, mi amado hermano, que si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, consumado es. Son palabras de la seguridad de su salvación. Lo repito. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, consumado es. Apocalipsis lo presenta con las siguientes palabras en el capítulo 21. Hecho está. Consumado es. Ya está pagado. Ya no debes nada. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, estas palabras son la seguridad, la confianza de nuestra salvación. La muerte del Señor Jesucristo lo hizo todo. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Entonábamos el himno hace unos momentos. Yo primero vi la luz. ¿Y qué dice? Y las manchas de mi alma yo lavé, gracias a la sangre derramada por el Señor Jesucristo. La Biblia nos presenta que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y como Cristo derramó su sangre en la cruz, mis pecados son borrados ya. Sus pecados son borrados ya. Y hermano, denle gloria al Señor porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque tenemos una mansión gloriosa. Porque tenemos un Dios que vive y reina para siempre. Amén. Déjeme continuar con este mensaje. Dice las Sagradas Escrituras, en este versículo, consumado es, para el hombre pecador, para el hombre que no ha entregado su vida a Cristo, para el hombre que no cree que nuestro Señor vive y reina por los siglos. Estas palabras son una seria advertencia y son palabras de perdón, son palabras de salvación. La muerte de Cristo es la única solución para el problema y para la necesidad principal que existe en nuestros días para todo ser humano. Y ese es el perdón de pecados. La guerra en Ucrania, el mundo busca paz. Todo se soluciona aceptando al Señor Jesucristo. Todo se soluciona tomando las Sagradas Escrituras y poniendo a Dios sobre todas las cosas. Pero es que mi pecado es tan grande y soy tan malo que nadie me puede perdonar, ni Dios mismo. Yo he sido tan malo que no tengo el perdón absolutamente de nadie. He cometido cosas grandes, abominables, que no las puedo mencionar y por lo tanto muchas veces nosotros mismos nos condenamos a ir al infierno. Déjame decirte, mi amado hermano, cuando Cristo dijo consumado es, te está dando la oportunidad de entrar a la gloria celestial. El himno dice, el malhechor se convirtió clavado en una cruz. Usted ya lo identifica, hay una fuente sin igual. Él vio la fuente de la vida eterna, allí en la cruz. Dice, él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y el coro dice, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Déjame decirte, amado hermano, amigo que nos visitas y aquellos que quizás nos estén viendo, que hay perdón cuando tú vienes a Cristo. Hay perdón cuando tú reconoces tu condición pecadora. No hay pecado que quede fuera del alcance del amor, misericordia, bondad de Dios. No hay ningún pecado, por muy malo que tú lo consideres, que esté fuera del alcance de Dios, porque nada hay imposible para Dios. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, en pocas palabras: el que viene a mí,
le echo fuera. Es decir, nos está acogiendo siempre con las manos, con los brazos abiertos, para recibir nosotros un consuelo, una seguridad tan grande como ningún otro hombre lo puede dar. Le invito, mi amado hermano, a que medite usted rápidamente lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí, y lo que está haciendo por todos los pecadores. Solamente Él está, dice Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, abra la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amado hermano, permítame considerar los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El jueves preparó y celebró la Pascua. Instituyó la Santa Cena. Lavó los pies de los discípulos. Oró. Dio un pequeño mensaje y después tomó a un grupo de discípulos para ir al huerto de Getsemaní, donde horas más tarde Él sería arrestado. El viernes, en horas de la mañana, fue llevado a 6 juicios. 3 juicios judíos, 3 juicios ante los romanos. 3 juicios que fueron de manera religiosa, 3 juicios que fueron político-judicial. Ante Anás, en el aspecto religioso, ante Caifás y ante el Sanedrín, todo el concilio. Fue llevado ante Pilatos, fue llevado a Herodes y de vuelta Herodes lo regresó a Pilato. Jesucristo fue arrestado, Jesucristo fue enjuiciado y Jesucristo fue sentenciado en horas de la noche, violando todas las leyes judías y todas las leyes romanas. Nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, dice, a la hora tercera, a las 9 de la mañana, exactamente a la hora de la oración principal para el pueblo judío. El Señor murió a la hora novena, las 3 de la tarde aproximadamente de nuestro tiempo, justo cuando el sacrificio vespertino se realizaba. El Cordero Pascual era inmolado. De esta manera, mi amado hermano, consumado es. Significa que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Pero es que las buenas obras, déjame decirte, mi amado hermano, que las buenas obras, por muy buenas intenciones o por muy buena devoción que tú tengas, no te pueden dar la salvación ni pagar el precio de tus pecados. Pablo lo dijo de esta manera: una vez sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice que nosotros somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Solamente la sangre de Cristo nos puede dar el perdón de pecados. Solamente la sangre de Cristo, al momento de morir, partió el velo del templo para que usted y yo pudiésemos tener una entrada a las mansiones celestes y abrir directamente y hablar también con nuestro Padre Celestial. En pocas palabras, lo que Cristo quiso decir para el hombre pecador es lo siguiente: el hombre sin Cristo está muerto. El hombre, la mujer, el ser humano sin Cristo está muerto. Y como muerto, se necesita obtener la vida desde fuera. Por eso Cristo murió, para que tú y yo podamos obtener la mejor vida, la vida eterna. Déjame decirte, mi amado hermano, que no hay otra cosa que el hombre pueda hacer. Cristo lo hizo absolutamente todo. Cristo lo hizo todo, dejó todo, dejando su trono de gloria, dice el himno: me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz, no por lo que yo hice, no por lo que hizo el hermano, sino por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sino por el plan maravilloso de Dios para la salvación y para la remisión de vuestros pecados.
Permítame concluir con lo siguiente. ¿Qué significan para usted estas palabras de Cristo hoy? Consumado es. ¿Qué significan para usted las palabras consumado es? Si usted vive como si los eventos de hace más de 2000 años allá en el Gólgota no tienen ninguna importancia, quiero decirle que estas palabras son una seria advertencia a su incredulidad. Quiero decirle que Cristo murió para salvar a los pecadores. Quiero decirle que Jesucristo está extendiendo la mano para ofrecerle una vida eterna, un gozo eterno y salvarle del infierno. Esta mañana estaremos celebrando la Santa Cena. Este será un hermoso momento para que cuando usted tome el jugo de la vid y tenga en sus manos el pan, recuerde usted el sacrificio que Dios hizo para que su nombre esté en el libro de la vida. Recuerde usted, dice el Señor Jesucristo cuando instituyó la Santa Cena, que no iba a volver a probar el fruto de la vid, el jugo de la uva, hasta que Él venga. Y nosotros cuando estamos celebrando este momento, el Señor lo dijo, y ahí dice enfrente, haced esto en memoria de mí. No lo olvidemos, mi amado hermano. La sangre preciosa. Nuestro Señor Jesús estuvo por más de 6 horas colgado en la cruz, sufriendo realmente en carne propia lo que usted y yo debíamos de haber sentido. Los latigazos, las aflicciones, el dolor. Es más, tan doloroso es el pecado que Cristo mismo sintió que su Padre le había abandonado. Pero no lo abandonó. Dios no tiene relación con el pecado. Estuvo presente, sosteniendo a su Hijo, para que Él pudiera aguantar el dolor que nos correspondía a usted y a mí. Si estas palabras le sirven a usted para seguir sirviendo al Señor, mi amado hermano, manténgase firme. Mi amado hermano, ponga en las manos del Señor que todo lo que usted haga glorifique tu santo nombre. Estas palabras también son un llamado a continuar firmes hasta que el Señor nos recoja en su gloria. Incline su rostro, vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, porque recordamos el sufrimiento que nuestro Salvador llevó allá en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos amaste de tal manera que entregaste a tu único Hijo por amor a nosotros, para que nosotros podamos ahora, Señor, estar presentes en las bodas del Cordero. Pido, Señor, añada una bendición a su palabra. Pido, Señor, bendiga a su iglesia en este lugar. Presento delante de usted a cada uno de mis hermanos que forman capilla de fe. Los que están presentes, Padre, usted supla cada necesidad, cada petición desde lo más profundo de su corazón. Escuche el clamor de cada alma aquí presente, pidiendo e interviniendo por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus familiares, por cada una de sus propias necesidades, Señor, sea cual sea. Salud, bienestar, trabajo, lo que sea, Padre, los ponemos delante de usted. Mi Dios, nosotros haremos lo que dice el salmista David. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, oh Señor. Por ello, Padre, hasta que usted nos llame a su presencia, pedimos, Señor, que usted sea con nosotros al iniciar una nueva semana. Amén. Al enfrentar los problemas, los afanes y la ansiedad que ésta tenga, nosotros somos más que vencedores, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre precioso de nuestro Redentor, Padre, pedimos, siga manifestándose en cada uno de nosotros. Sígase manifestando, Padre, en la vida de nuestros hijos donde quiera que se encuentren. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
al único sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.